tabla comenzaré a resolver la prueba Fundamentos Base de Datos Relacionales. Estoy usando Postgres, SQL, pgadmin. Así que creé la base de datos, le puse nombre prueba Fundamentos Base de Datos Relacionales y comenzaré a responder las preguntas. Iniciamos la base de datos en este botoncito y comenzamos con la primera pregunta. Creamos el modelo de la base de datos respetando las clases primarias, foráneas y tipo de datos. Entonces, esto ya estaba desarrollado. Vamos a copiar y a pegar. Entonces creamos la tabla películas con la condicional de que si no existe, la cree. Y ponemos las variables que tiene. ID, nombre y año, considerando cada una según la tabla que se nos entregó. ID primary key, un integer, nombre un varchar y año un integer. El varchar aquí tiene su limitante en cantidad de letras, de símbolos. Generamos la tabla de género con las mismas características y generamos la tabla géneros película que une las dos tablas anteriores en esta nueva tabla para poder hacer resolver las preguntas que se nos van a hacer. Entonces, la segunda pregunta pasamos a insertar datos solicitados. Copiamos, pegamos. Entonces aquí cumplimos con las reglas que nos van a pedir, ingresamos a cada tabla películas, 5 películas con un ID, un nombre de película y un año, y a su vez también en la tabla género ingresamos con un ID, un tipo de género, clásico, acción, ciencia ficción, aventura. Y se nos pide que la primera película debe tener 3 tags o géneros asociados. La segunda película, 2 géneros asociados. Entonces, aquí vemos que la primera película tiene asociado el tag de clásico, el tag de acción y el tag de drama. Y la película es El Padrino. La segunda película tiene asociado el tag de clásico y el tag de ciencia ficción. Y la película es Volver al Futuro, cumpliendo con lo solicitado en el punto 2. Pasamos al punto 3, en el cual se nos solicita contar la cantidad de tags que tiene cada película y si una no tiene, debe mostrarse en 0. Para eso hacemos la función select y como teníamos las tablas relacionadas, ya podemos utilizar esta función que en el left join genero películas, donde podemos ver el ID y traer el ID de películas. Lo traemos de la tabla de películas y lo agrupamos por nombre. Esto si nosotros lo ejecutamos, vemos aquí, vamos a agrandarlo un poco. Me sale en 0 porque no he ejecutado ninguno de los comandos anteriores. Entonces vamos a ejecutar toda la información anterior para que cargue la base de datos. Me dice que género película ya existe. Okay. Claro. Ahora sí debiéramos poder verlo. No resultó. ¿Por qué no resultó? Veamos. Ahí ingresamos los datos. Y este ya está. Faltaba ingresar género película. Y ahora. Ahí sí. Ahí no cargo la información. Faltaba cargar esta
esta información dentro de la tabla de género película. Y ahí ya podemos ver que Volver al Futuro tiene 2, Interestelar tiene 2, Padrino 3 y El Viaje de Chihiro 0 y la otra 1, cantidad de género asociado. Pasamos a la segunda parte. La pregunta 4. Creamos el módulo de base de datos, igual que en la pregunta anterior. Estas son otras tablas, así que vamos a crear las tablas. Fueron creadas de forma exitosa. Estas tablas son, obviamente, considerando que no existan en cada una de ellas, la tabla pregunta, la tabla usuario y la tabla respuesta, que asocia las dos tablas pregunta y usuario, igual que en el caso anterior. Cada una tiene un ID, una pregunta y una respuesta en el caso de la tabla pregunta. En la tabla usuario tenemos el ID, el nombre y la edad. Pasamos entonces a la pregunta 5, en donde se nos pide agregar 5 registros solicitados en la tabla pregunta. Entonces, copiamos lo que ya habíamos desarrollado y utilizando insert into la tabla preguntas, ponemos cuáles son los elementos según el orden, ID, pregunta, respuesta correcta, y los valores son, aquí están los 5 elementos que se van a ingresar, cuál es el océano más extenso del planeta Tierra, y así algunas preguntas simples con respuesta simple. Lo ejecutamos y se han ingresado los datos de manera correcta. Ahora vamos a ingresar 5 usuarios que nos sale en la tabla, pero para poder, o sea, en la prueba, pero para poder hacer de manera correcta el ejercicio, ingresamos 5 usuarios donde, con ID, nombre y edad, y los valores son esos que aparecen ahí. Nos indican que la primera pregunta debe ser respondida por 2 usuarios de manera correcta. Entonces, agregamos a la tabla respuesta los siguientes elementos. La respuesta, el ID del usuario, el ID de la pregunta. Entonces, como son 2 personas que tienen que tener la respuesta correcta a la pregunta número 1, aquí está la pregunta número 1, vemos que el usuario 1 y el usuario 2 responden de manera correcta, que es ¿cuál es el océano más extenso del planeta? Océano Pacífico. Después nos dice que la segunda pregunta es contestada de manera correcta por un usuario. Entonces volvemos a utilizar insert, aquí está de manera correcta, insert into, respuesta usuario. La respuesta de la pregunta igual que en el caso anterior, y la pregunta es ¿cuántas son las franjas que componen la bandera de los Estados Unidos? La respuesta correcta es 13. Y solo un usuario debería corresponder de manera correcta. En este caso es el usuario número 3, a la pregunta número 2. La tercera condicional la tercera, cuarta y quinta pregunta es contestada de manera incorrecta por todos los usuarios. Entonces, aquí tengo la tercera, cuarta y quinta. Tercera pregunta, cuarta pregunta y quinta pregunta.
y todos contestan de manera incorrecta. Este ya está ingresado. Ya acabo de ingresar los datos a la base de datos. Pasamos a la pregunta 6. Realizaremos un conteo de cuántas respuestas correctas ha contestado cada usuario. Para eso utilizamos la siguiente fórmula, donde se realiza un left join entre las tablas usuario y respuesta, donde usamos la columna usuario ID para conectar usuarios con sus respuestas. Se realiza otro left join entre las tablas respuesta y pregunta usando la columna pregunta ID para conectar las respuestas con las preguntas correspondientes. Se utiliza la expresión case when para evaluar si la respuesta del usuario en la tabla es igual a la respuesta correcta en la tabla. Pregunta. Si coincide, entonces se asocia el valor como 1. De lo contrario, no se cuenta. Ahora la función count, que la tenemos aquí, la usamos para contar el número de veces que la condición en el case when, que está aquí, es verdadera, lo que indica el número de respuestas correctas para cada usuario. Entonces, agrupamos los resultados por el nombre de usuario para poder obtener un conteo individual de respuestas correctas para cada usuario. Entonces, si ejecutamos esto, nosotros debiéramos ver la cantidad de respuestas correctas que tuvo cada usuario. Pasamos a la pregunta 7. Por cada pregunta en la tabla preguntas contamos cuántos tuvieron su respuesta correcta. Utilizamos nuevamente la forma select, similar a la consulta anterior. También se realiza un left join entre las tres tablas para conectar las preguntas y respuestas con usuarios. Se utiliza el case when para verificar si la respuesta en la tabla respuestas coincide con la respuesta correcta en la tabla pregunta. Si coinciden, se tendría que seleccionar el ID del usuario. Entonces, ahí utilizamos count distinct para contar el número de usuarios distintos que respondieron correctamente. De esa manera evitamos contar varias veces al mismo usuario si ha respondido por la misma pregunta correctamente más de una vez. Ahora agrupamos los resultados por la pregunta de la tabla preguntas para obtener el conteo de usuarios correcto para cada pregunta. Y aquí vemos el resultado. Aquí se puede ver las veces que se han respondido correctamente según la pregunta. Y la pregunta 8, no teníamos la información para responderla, así que me salto a la pregunta 9. Hay que crear una restricción de edad para la tabla. Para poder crear la restricción de edad,
tenemos que crear un nuevo, un nuevo dato, por decirlo así, para poder restringirla. Entonces tenemos que modificar o alterar la tabla. Aquí si le damos al F5, se ha incorporado la restricción de edad, donde se ha modificado la tabla de usuarios y se ha puesto un constraint eh, donde se utiliza esa nomenclatura para poner una restricción. Así nos aseguramos que el valor ingresado en la columna de edad siempre sea mayor o igual a 18. Si no, de modo contrario, la base de datos tendría que arrojar un error. Y pasamos a la última pregunta, que es la pregunta 10, que nos pide agregar a la tabla de usuario el campo de email. Hay que considerar que esto debe ser único para cada usuario. Entonces, con esta fórmula, alteramos nuevamente la tabla de usuario, adicionando la columna email con esta característica que es varchar con 255 caracteres y que tiene que ser del tipo único. Se ingresa de manera correcta a la tabla. Y si quisiéramos verlo, podríamos entonces aquí nos debiera aparecer la nueva columna de mail. Aquí está vacío obviamente porque no se han ingresado los datos porque ingresamos recién esa condicional. Y con eso damos por terminada la prueba. Muchas gracias, profesora. Y profe, si volvió a las vacaciones y me está escuchando, gracias.